En este vídeo vamos a realizar una introducción a la interfaz de diseño de la PCB. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo diseño. Vamos a File, New y PCB Design. Damos a Siguiente. Utilizamos el fichero de tecnología por defecto. Damos a Continuar. Siguiente. Y Finalizar. Una vez creado el PCB, nos aparece la barra de herramienta lateral que utilizaremos para realizar el diseño de la PCB. Además, y al igual que en la captura de esquemáticos, también tenemos disponible tanto la barra de interacción como la barra de Model Source. La forma de trabajar en la pantalla de diseño de PCB es similar a como la hemos hecho hasta ahora. Lo primero que vamos a hacer es introducir un componente, haciendo clic en este primer icono o utilizando la barra de interacción en la pestaña de añadir componente. El componente que vamos a añadir es, por ejemplo, una resistencia. Una vez seleccionado, vemos su vista previa tanto de esquemático como de footprint, en el que además se podrá elegir el footprint que se ajuste a nuestro diseño, siempre que se encuentre en la librería de componentes. Vemos que podemos elegir entre discreto o threshold o SMD y cambiar entonces la vista previa en la barra de interacción. Antes de introducir este componente y como recordatorio para el tema de fichero de tecnología de diseño, vamos a ver, por ejemplo, los paths que se están utilizando ahora mismo en el diseño. En realidad no hay ninguno. Vamos a borrar los que no se están utilizando y solo quedarán definidos las vías grandes y las vías. Aplicamos y aceptamos. Si introducimos ahora la resistencia, damos doble clic, la introducimos en el esquemático, clic botón derecho, cancelar para terminar de editarlo y volvemos al Technology File. Vemos que se ha añadido un nuevo estilo de pad, que es el estilo 1. Se trata de un pad que es rectangular con unas dimensiones determinadas. No tiene agujeros, ya que es un componente SMD y está metalizado. Si añadimos un componente discreto, vemos cómo se vuelve a modificar el fichero de tecnología de diseño, donde ahora se ha añadido un estilo que se denomina 1, donde vemos una forma redonda de los pads, que si quisiéramos la podríamos cambiar a un octógono, por ejemplo, con unas dimensiones determinadas. Vemos cómo ha cambiado la forma de los pads. Ahora, haciendo doble clic en el componente, podemos ver, al igual que en la captura de esquemáticos, las propiedades. Esta opción es idéntica, donde vemos aquí la información del componente y los valores del distribuidor, fabricante y otros valores como el valor de la resistencia y demás. Haciendo clic con el botón derecho sobre el componente podremos ver las mismas funciones que en la captura de esquemas, donde podremos ver las herramientas de selección, posicionamiento, edición, información de componentes en la web, salvar librería, orígenes, grids y las propiedades y los valores. Vemos y recordamos alguna funcionalidad de interés, como pueden ser la de rotar el componente, que se podía rotar, definir aquí el ángulo de rotación o rotar en dirección contraria de las agujas del reloj o en dirección de las agujas del reloj. Una herramienta diferente es la de flip, que en la captura de esquemáticos lo que hacía era mirrar o espejar el componente, poner el componente como si estuviese frente a un espejo. En el diseño de PCB, cuando hacemos uso de esta herramienta, lo que nos va a hacer es girar el componente, pero claro, lo que está haciendo es girarlo y al mismo tiempo lo estará cambiando de capa. Si seleccionamos el componente y tecleamos la letra F, vemos que nos ha cambiado de capa. Si ponemos el ratón encima del pad, nos está diciendo que está en la cara bottom. Si volvemos a girarlo, vemos que ahora está en la top y cambia el color de la capa top.
La funcionalidad del online DRC la veremos más adelante. Otras dos herramientas, la de posicionar horizontalmente o verticalmente, vimos que se podían hacer en la captura de esquemas, pero ahora toman más sentido, ya que podremos colocar resistencias o componentes, en definitiva, desplazarlos en el eje X o en el eje Y con respecto de otro componente. Por ejemplo, vamos a copiar esta resistencia y vamos a situarla en un punto más lejano, desplazada en el eje X. La pongo encima y tecleando la tecla X vemos que solo nos va a dejar mover la resistencia en el eje X. Si hacemos lo mismo pero con la tecla Y, solo nos dejará posicionar la resistencia en el eje Y. Además, si ubicamos diferentes componentes, copio, pego, este lo quito. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionarlos todos y clic con el botón derecho y veo unas opciones diferentes. Esta, por ejemplo, que es la de ordenar múltiples ítems, donde podremos definir una matriz, por ejemplo, con un número de ítems en el eje X y la distancia de separación entre cada uno de los componentes, por ejemplo. Vamos a OK. Y vemos que nos los ha organizado en forma de matriz. Además, si queremos, también podemos hacer diferentes grupos. Por ejemplo, estas resistencias las voy a asociar en un mismo grupo. Clic botón derecho y las agrupo. Grupo 1 y lo que voy a hacer es unirlas todas. De OK. De forma que cuando yo mueva una resistencia del grupo, moveré todas. Este otro grupo lo voy a crear, grupo 2, pero no las voy a agrupar. De forma que puedo coger una resistencia y moverla al sitio que yo quiera. ¿Para qué sirve agruparlas? Pues si utilizamos la barra de interacción, nos vamos a la pestaña de Go To, seleccionamos grupos, nos aparecen los diferentes grupos que se han creado, grupo 1 y grupo 2. Y para seleccionar cada uno de los componentes del grupo, pues hacemos clic en estos botones y nos va pasando desde un ítem a otro o al anterior. Y lo mismo, pero en el otro grupo. La siguiente herramienta que podemos utilizar es la de añadir paths. Podemos añadir uno haciendo clic y haciendo clic botón derecho y propiedades. Vemos las propiedades de este path. Vemos que este tamaño tiene un diámetro determinado y un tamaño de taladro determinado. Es un pad redondo y está metalizado. Si quisiésemos aplicarle cualquier estilo que estuviera definido en el fichero de tecnología de PCB, se lo podríamos aplicar. O si quisiésemos crear un nuevo estilo para el fichero de tecnología de diseño, por ejemplo 300 y un taladro de 90. Aplicaríamos y pondríamos aquí un nombre. Decimos que queremos crear ese estilo, le damos así, a aceptar y vemos cómo en el fichero de tecnología de diseño se ha creado. De nuevo, podríamos cambiarlo aquí. Un render rectangle, donde se definiría el ancho, la longitud, 150, y el diámetro para redondear las esquinas, que lo podríamos poner de 200. Aquí sería 30, 400.
se nos han redondeado. La siguiente herramienta es la de añadir una conexión. Esta herramienta a nivel de PCB se corresponde con la línea de conexión que establecía la conexión eléctrica entre componentes en la captura de esquemático. Si hacemos clic en ella, pues podremos definir que este pad, por ejemplo, estaría conectado o debe de estar conectado con este otro, este, por ejemplo, con este con este y así las conexiones que queramos. Esto nos va a indicar que a la hora de rutear este pad deberá de ir conectado a este otro. Es la información que aparece en una netlist o lista de conexiones eléctricas. Una vez que hemos establecido estas conexiones, aunque este paso se realiza de forma automática cuando trasladamos el esquemático a la PCB, pues lo que haremos será rutear la placa utilizando cualquiera de estas dos herramientas. La herramienta de añadir una pista o el sketch de las pistas. Herramientas similares a las que había en la captura de esquemáticos. Esta primera es la más utilizada. Para dibujar una pista o para rutear la pista tendremos que seleccionar en el pad de origen o bien en la línea esta de conexión y haciendo clic en el botón derecho vemos las opciones que se nos permiten. Estas típicas ya de Design Spark. Aquí tecleando la tecla L o seleccionando podemos definir la capa en la que queremos rutear esta pista. La vamos a hacer por la cara top. Estas dos opciones serían para seleccionar de forma automática la capa siguiente o la capa anterior. En cuanto al track style, nos va a definir el estilo que vamos a utilizar para rutear la pista. En este caso está cogiendo el estilo Signal Min, ya que esta net está definida por defecto como una pista de señal y las propiedades van a ser las que estaban en el fichero de tecnología de diseño, que es una net con 10 milésimas de pulgada. Vamos a aplicar a todos los segmentos. Ok. Y así rutearíamos la pista. Ruteando esta otra pista. Otra opción que tenemos es la de cambiar el estilo de la vía, donde vamos a utilizar la vía que hemos creado anteriormente, realizando un cambio de capa y luego otro cambio de capa. Habríamos vuelto a la cara top y por la cara top terminaríamos de conectar la pista. Anteriormente habíamos visto que cuando habíamos ruteado esta pista, al inicio nos salía la conexión que unía estos dos pads y cuando lo habíamos ruteado había desaparecido. Sin embargo, cuando hemos ruteado esta otra pista, hemos cambiado de capa y en general es para cuando ruteamos y cambiamos de capa, generalmente la conexión esta no se suele borrar, pero en realidad estos dos pads ya sí que están conectados. Si nos pasa esto, lo que tenemos que hacer es, hacemos clic botón derecho en Net y le damos a optimizar Nets y automáticamente, como ya está conectada, se borra la conexión. Vemos que en esta otra sigue estando, ya que esta conexión todavía no se ha ruteado. Más opciones que tendríamos serían la de cambiar la net. Por ejemplo, si quisiésemos cambiar el nombre de esta net, nueva net, vemos
si dejamos el ratón encima del pad, que la net es la que le hemos puesto el nuevo nombre. Otra opción, mientras estamos ruteando, sería la de resaltar la net que estamos ruteando. Vemos cómo cambia el color de la net que estamos ruteando. Si quisiésemos terminar esta pista en una vía, pues clic botón derecho y terminar en una vía. Y aquí quedaría ya terminada sobre una vía. Para desrutear la net, hacemos clic en botón derecho, damos a net y le decimos unroot nets. Si quisiésemos solo eliminar o desrutear un segmento, lo podríamos hacer haciendo clic aquí o con control U. Vemos que solo eliminaríamos ese segmento. Vamos a desrutear toda la net y elimino esta vía. Muy importante, si queremos desrutear una net, no seleccionarla y darle a la tecla de suprimir, ya que hemos suprimido tanto la pista ruteada como la conexión. Ya vemos que no hay ninguna conexión entre estos dos pads. La forma de hacerlo, bueno, deshago el cambio. La forma de hacerlo, como ya he dicho anteriormente, sería clic botón derecho, net y unroot net. Vemos que quedaría desruteado. Otra opción que nos aparece es la de autocompletar la pista. Esta herramienta yo no la recomiendo, pero bueno, podemos comprobar qué es lo que nos hace. Vemos que no ha sido el camino más idóneo, ya que para llegar a este punto no ha utilizado el camino más corto, sino que ha salido por la cara top, pasa una vía, continúa por la cara bottom, pasa otra vía y termina por la cara top. Como vemos, el autoroute y el autocompletar pistas no es muy bueno. En este y generalmente en programas de este tipo tampoco suelen ser muy buenos. Otra opción es la de mostrar el camino más corto al nodo, y para enseñar cómo funciona voy a crear una nueva conexión de este pad con este otro y voy a rutear la pista de forma que si yo ruteo este punto hasta aquí, nos dice el camino más corto hacia este pad, pero si alejo la pista vemos que el siguiente punto más corto en la conexión hacia el otro pad sería este otro, y la línea se nos muestra en verde. Si volviésemos por aquí, este volvería a ser el camino más corto. Alguna opción más sería la del online DRC, que ya hemos visto, que lo veremos más adelante. Cambiar el segmento que estamos ruteando. Esta opción es como en la captura de esquemas. Y el segment modo, el modo del segmento. Vimos que en el esquemático el modo meter no tenía mucho sentido para rutear en ángulos de 45 grados, pero aquí en el diseño de la PCB sí que toma mucho más sentido. De hecho es de los más recomendables para evitar ángulos rectos. Otra forma de rutear pues podría ser mediante un ángulo libre, donde vemos que podemos hacer cualquier tipo de ángulo siempre y cuando los puntos coincidan con la rejilla. Otra forma sería la forma ortogonal con ángulos de 90 grados. Y otra forma, esta sería la misma. Y la fillet para hacer arcos. Si quisiéramos cambiar el sentido del arco, pues con la tecla F lo podremos hacer.
Vamos a desbloquear esta pista porque lo que he hecho aquí ha sido una auténtica barbaridad. Net and root nets. La otra herramienta de ruteo, la de realizar una conexión mediante Sketch, sería seleccionar el punto inicial, seleccionar el punto final y trazar una ruta. Design Spark se encargará de convertirlo al trazo adecuado. La siguiente herramienta sería la de añadir texto, sería igual que en la captura de esquemáticos, ejemplo, y le indicaríamos la capa donde queremos añadir este texto. Lo pondremos en la capa de serigrafía. Vamos a OK y ponemos, por ejemplo, en este punto. Hacemos clic en aceptar o en sí para aceptar los cambios, ya que el DRC online lo veremos también próximamente. No queremos añadir más texto y aquí vemos el texto de ejemplo que hemos añadido. Las mismas características que para la captura de esquemas. Podemos cambiar el texto, podemos cambiar el tamaño, el grosor de la línea y podemos utilizar cualquier fuente que tengamos instalada en Windows. Podemos cambiar también el tipo de capa una vez editado el texto y la alineación. Vamos a aceptar y ahí quedaría. La siguiente herramienta que podemos ver es la de añadir el contorno. Si queremos podemos eliminar este y podemos definir un contorno, al igual que hacíamos en vídeos anteriores. Podemos crear el contorno que queramos. Para finalizar, botón derecho, Finish Here. La siguiente herramienta es la de añadir un área para CopperPort. Es un área de cobre que se conecta a una net. Vamos a ver el ejemplo conectando esa nueva área de cobre a la net N0000. Doy a añadir un área de cobre, que por ejemplo esté en toda esta zona, por ejemplo aquí, finalizar aquí, y la vamos a llenar ahora de cobre seleccionando, voy a hacer escape primero, seleccionando el área y haciendo clic en este icono de Pour Copper. Nos aparece una ventana donde le indicaremos a qué net queremos asociar esta área de cobre. Además, podemos definir cómo se realizarán las conexiones de los pads térmicos. Y para las islas que se queden aisladas sin conexión a esta net, le podemos decir si las queremos eliminar o las queremos remarcar. Aceptamos y vemos cómo se ha llenado todo el cobre sobre esta área. Y vemos que la net N0000, que era esta de aquí, vemos como, a pesar de que sigue existiendo por debajo la pista que unía estas nets, vemos cómo se realiza la conexión entre los pads y el plano mediante los pads térmicos. También es de utilidad vaciar esta área de cobre mientras estamos roteando el resto de la placa, ya que resulta un poco incómodo trabajar con estas áreas mientras estamos roteando la PCB. Para ello, seleccionamos el área de cobre y Clear Cover. Vemos que el área sigue estando, pero ahora mismo está vacía de cobre. La siguiente herramienta se utiliza para crear un área de cobre, pero sin conexión directa a una net. Vamos a ver un ejemplo y definimos otra área, por ejemplo aquí. No, está diciendo que está violando una regla. Bueno, vamos a decirle que no, porque está pasando por encima de diferentes componentes.
ya veremos lo de la regla de diseño. O sea que lo termino aquí. Y vemos que nos ha creado una nueva área de cobre, pero esta área no tiene conexión con ninguna NET. Las siguientes herramientas son herramientas que ya habíamos visto en la captura de esquemas. La primera de ellas es para crear una forma cerrada, una forma abierta, un rectángulo o una circunferencia. La siguiente herramienta es la de autorrotear las nets. Y como ya he dicho anteriormente o en otros vídeos, esta herramienta yo la tengo prohibida, yo no la utilizo, con lo cual no la recomiendo y por lo tanto no la voy a explicar. La siguiente herramienta sería la de medir distancia entre objetos. Nos aparece aquí una ventana donde podremos realizar una medida, por ejemplo, la distancia que hay que separa de separación entre este punto, este pad y este pad. Nos dice que hay entre los componentes seleccionados una distancia de 250 milésimas de pulgada entre este punto y este punto. También nos dice que el ángulo de medida es de 0 grados. La distancia entre los centros es de 552 milésimas de pulgada, desde este punto hasta este otro punto que es el centro. Y luego nos dice la posición de cada uno de los ítems. Ahí podemos ver, si quisiéramos, separación entre este y este par. Vemos que la distancia entre centros es 75 milésimas de pulgada y entre los dos ítems 48 milésimas. Por último, la última herramienta es la de Design Rule Check, comúnmente conocido como DRC. Esta herramienta sirve para chequear las reglas de diseño definidas en el fichero de tecnología de PCB. Y en ella podremos hacer clic sobre las reglas que queremos que nos compruebe y que nos dé un reporte. Reglas que tienen que ver con el espaciado entre ítems, reglas para las nets, si hay nets que no están ruteadas o nets que están sin terminar de rutear, están al aire libre. Y luego reglas para la fabricación de la PCB. Todas estas reglas las veremos en más detalle en el siguiente vídeo. Por último, una cosa que también quería enseñar es que en la barra de interacción nos ha aparecido una nueva pestaña, que es la pestaña de layers. En esta pestaña podemos ver todas las layers, todas las capas que se están utilizando en nuestro diseño. Y podremos seleccionar y deseleccionar las que queramos y las que no queramos ver. De forma que si solo quisiésemos ver la máscara de serigrafía de la cara bottom, pues solo clicaríamos esta. Si quisiésemos ver la de la capa top, podremos verla de este modo. Si solo quisiésemos ver la capa top de cobre, pues así. Y haciendo clic en el botón derecho podemos hacerlas todas visibles o borrarlas todas, e incluso podremos cambiar los colores haciendo clic en el botón derecho.